Gracias por asistir a la lección número 41 de las 60 lecciones que nos hemos propuesto estudiando Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lección número 41, sí, anunciamos 60. Para interpretar bien el contenido de esta lección 41, yo creo que es indispensable que usted haya visto, haya cursado la lección número 40. La lección número 40 fue Cristo, su entrada oficial, exacta y perfecta en Jerusalén como Mesías de Israel. Claro, entienda, tenga bien en claro que el Señor Jesucristo entró, subió, fue a Jerusalén decenas de veces, porque la ley de Moisés determinaba, exigía que todo varón judío subiese 3 veces al año. Lo pongo aquí, Deuteronomio 16:16. Todo varón debía subir a Jerusalén y al templo 3 veces al año. De manera que el Señor, teniendo 30 y algunos años de edad, había subido decenas de veces a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Pero esta fue su entrada oficial, exacta y perfecta. Me refiero a la entrada de Mateo 21 que consideramos en la lección anterior. ¿Se da cuenta? Esa fue en cumplimiento exacto del día anunciado. De Zacarías 9:9, aquí lo ponemos. Alégrate, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén. Tu rey vendrá a ti, justo, Salvador, humilde, Sadik, él era el justo, es el justo. Salvador, tiene que ver con su nombre, Yeshua, el que trae salvación. Aní, humilde, él venía desde Betania, la aldea del humilde, y venía con ropas humildes, es decir, ropas comunes, no ropas de rey, sino de cualquier judío común, bien vestido. Venía humilde, con actitud humilde, con ropas humildes, montado sobre un potricito de asna. Ese fue el día exacto, sí, de su entrada perfecta como rey, como Mesías. Tu rey vendrá a ti. Claro, fue el día exacto marcado por la profecía de Daniel, capítulo 9. Pero como Dios sabía que iba a ser el rey rechazado, sobrepuso otra línea profética exacta ese mismo día, el 10 de Abib. El 10 de Abib. ¿Y cuál era esa línea profética? Entraba como rey, también entró como cordero. Compréndalo, porque el día 10 ponían aparte al cordero para examinarlo, fiesta de Pascua. El día 14 lo debían sacrificar a la media tarde. Eso quedó escrito en la ley. Dios se lo dijo a Moisés en Egipto, en Éxodo capítulo 12. Entonces, él entró como rey y también entró como cordero. ¿Sería rey rechazado? Bueno, un día regresará y reinará. Más adelante lo vamos a ver, porque eso también tiene que ver con su persona, la cristología. Rey rechazado, regresará para reinar. Pero al mismo tiempo entró como Cordero de Dios. Cordero, y el Cordero tenía que ser tamim, perfecto. ¿Lo recuerda? Hemos estudiado la palabra en el video anterior. Perfecto. En Éxodo 12, en nuestra versión Reina Valera 1960, dice que el cordero debía ser sin defecto. Está bien traducido, claro, pero la palabra es tamim, perfecto. Y los judíos fueron siempre muy meticulosos con eso. Veían cómo controlaban, manipulaban todo muy bien, cómo los corderitos nacían en Belén. ¿Se acuerda? Los corderos del rebaño de los pastores que trabajaban bajo el rabinato del templo. Hemos hablado de eso cuando estudiamos el nacimiento del Señor, el Cordero de Dios. ¿Se acuerda? Bueno, ahora, controlaban bien cómo los corderos nacían, cómo crecían, la alimentación, que estuviesen sanitos. Y llegado el día, los llevaban a Jerusalén. Jerusalén estaba y está a 11 kilómetros de Belén. Los llevaban y ahí comenzaba el último examen. Con lupa lo observaban, detrás de la orejita, en el ojito, en la cabeza, para que no tuviera mancha, tacha, no tuviera ninguna enfermedad, nada. Tenía que ser el cordero perfecto. Mis amigos, eso era figurativo y profético, anunciando que el que entraría el día 10 sería el Cordero de Dios por
5 días lo habrían de examinar para comprobar que fuese cordero tamim, cordero perfecto, limpio, sano, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, me fui adelantando a muchos temas porque yo voy a dedicar un video completo al estudio de Cristo, Cristología, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bueno, hemos visto entonces cómo esto, yo les hice un adelanto para que pudiésemos comprender bien y tener una visión panorámica, profética, de por qué sucedió esto de entrar el 10 y estuvo estos 5 días exponiéndose como nunca lo había hecho antes en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Yo creo que nadie ahí se dio cuenta de esto en aquellos días, ni los discípulos lo comprendieron en el momento, ¿no? En la acción, en todo lo que fue esto. Pero la palabra profética bíblica, la Torá, lo anunciaba y tuvo exacto cumplimiento en él. Fue para comprobar que fuese y que era perfecto. Ahora, ¿saben qué? Les voy a mostrar unas fotos. Hoy los judíos en Jerusalén están haciendo todos los preparativos para reedificar el templo, o como ellos dicen, edificar el tercer templo. Y están preparando instrumentos musicales, los sacerdotes, las escrituras, estudiando un montón porque son muy meticulosos. Incluso están estudiando y practicando cómo sacrificar los animalitos. Mire, les muestro algunas fotos. Estas son fotos de ellos, ¿eh? Y mire, ahí les muestro cómo ellos examinan los animales y los sacrifican. No sé si hoy en día sacrifican, pero se están preparando meticulosamente para todo esto. Ahí va la primera foto, mire. Allí tienen los sacerdotes, traen los corderitos. Segunda foto. Mire, los revisan con lupa. Mire. Luego los sacrifican o los sacrificarían. Y ahí tienen las vasijas con sangre. Usted lo puede ver. Pero son muy meticulosos en examinar porque el cordero tenía que ser, de acuerdo a la ley de Moisés, perfecto. Aquel cordero tipificaba, anunciaba figurativamente y proféticamente al Cordero de Dios. Él entró el 10 de Abib, lo estudiamos en la lección anterior, fue en su entrada perfecta. Y entró, yo les dije, girando a la izquierda, fue hacia la ciudad de David para ser ungido. Nadie vino a ungirlo. Bueno, ya lo vimos en la lección anterior. Entonces, el primer día entró a la ciudad de David y de última pasó por el templo y regresó para dormir en Betania. Segundo día, lo leemos en Mateo, Marcos, Lucas. Especialmente yo leí Mateo capítulo 21. El segundo día él entró al templo y lo limpió de todos los mercaderes. E iba en alta voz diciendo: ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Tenía que ser casa de oración para las naciones y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahora, todos esos negocios que él tumbó allí y que denunciaba como cueva de ladrones, los historiadores nos dicen, Alfred Edersheim nos dice, que eran los bazares de los hijos de Anás. Era todo un negocio de Anás, Caifás, sus hijos y toda su parentela, y todos los acomodados a su corrupción. De manera que cuando el Señor les pateó todo eso, ese día resolvieron matarlo. Fue el día 11, el segundo día. El tercero y el cuarto día entró en el templo y ahí fue como el Mesías maestro. Enseñó, respondió preguntas. De las buenas preguntas, con buenas intenciones para aprender, y de las preguntas tramposas, realmente. Y ese cuarto día fue un día muy especial. Miren, se los comparto. Voy poniendo aquí el título, lección 41. Ahí está el título, Cristo, su exposición pública. Su exposición pública. Y vamos a considerar, mire, no voy a leer muchos textos, discúlpeme, algunos vamos a ir poniendo aquí, por eso me pongo de un costadito. Entró en Mateo 21. El segundo día entró, desparramó todos los negocios del templo. Luego, ahora enseguida lo vamos a ver, vinieron a cuestionarle con qué autoridad hacía esas cosas. Él les narra 3 parábolas y después responde a saduceos, a herodianos, a fariseos
y les da un mensaje a los suyos, a sus discípulos en presencia de los fariseos, anuncia juicio sobre los fariseos, sobre los escribas y fariseos y el templo, Mateo 21, 22, 23. ¿Se da cuenta? Les anuncia que todo será destruido y se va del templo y va a un lugar aparte al Monte de los Olivos. Y ahí, Mateo 24 y 25, está con sus discípulos y ha pedido de ellos, porque ellos le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, hará todo un discurso explicándoles las señales del fin del tiempo, cómo él regresará a Jerusalén y los juicios que hará. Ese es Mateo 24 y 25, que no vamos a considerar en esta oportunidad. Esta es la lección de su exposición pública, delante de todos. Mateo 21, 22, 23. 24 y 25 no, es con sus discípulos aparte. Y también vamos a ver Mateo 26 y 27. Su exposición pública allí en Getsemaní y ante Caifás y ante Poncio Pilato y Herodes y los soldados y la gente, la crucifixión, tremendo, hasta que termina entregando su espíritu en las manos del Padre. A eso me refiero, Mateo 21, 22, 23, Mateo 26, 27, su exposición pública. Porque, mis amigos, él fue perfecto en sus actitudes para con todos, en sus acciones y en sus reacciones. Mire, paralelo a Mateo, usted puede leer también Marcos 14 y 15. Aquí lo ponemos, Lucas 19 al 23. Y también puede leer Juan 18 y 19. Les vuelvo a aclarar algo. Hay tantos detalles para observar y observarlo. Tome su lupa. Tome su lupa. Como los sacerdotes observaban meticulosamente, religiosamente, a los corderitos para que fuesen sin tacha, sin mancha, para que fuesen tamín. Tome la lupa y obsérvelo. Observe al Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ese es el sentido de estos 5 días. Es para observarlo. Y les digo, son varios capítulos. Yo voy a hacer una vista panorámica de los capítulos. Pero usted, mi amigo, puede leerlo como todos nosotros, yo también en otro momento. Podemos leer cada capítulo, cada frase, cada situación, cada palabra, cada reacción del Señor y examinarlo mucho más profundo. Entonces, leyendo, estudiando, meditando, usted lo va a poder completar un poco más, pero nos va a ayudar mucho esta vista panorámica y entender este propósito de su exposición pública. Se expuso públicamente para que todos pudiesen y pudiésemos comprobar que el Eraí es perfecto. En Mateo 21 respondió a cada uno según su perfil y estructura de pensamiento. Esto es notable porque le vienen a preguntar algo los fariseos y él los conoce y les responde bíblicamente. Y los saduceos y los herodianos. Y les responde a cada uno con una sabiduría y una capacidad para comunicar asombrosa. Los deja sin palabras, mis queridos amigos. Bueno, vamos a ir un poco, yo voy a ir por la escritura y vamos a ir viendo, como les decía, panorámicamente, superficialmente. Después usted, yo, lo podemos profundizar sin duda. Primer día, entrada a Jerusalén. Se va hacia la izquierda, se va hacia el sur, se va a la ciudad de David. Cumple la profecía. Sí, con algarabía, porque dice, alégrate, hija de Sión. Sí que él se alegraba y hacía alegrar a la gente. Entró emocionado porque era el día clave, era el día exacto y la ciudad, la gente no lo podía percibir porque estaba encubierto de sus ojos. Se los dije en la lección anterior. ¿Se acuerda? La maldad del sumo sacerdotes y todo allí, los sacerdotes, el Sanedrín y los fariseos y los escribas habían prohibido que consideraran de que él fuese el Mesías.
Mire, por eso estaba encubierto de los ojos de la gente. Llenó la ciudad de David de alegría y de gozo. Comieron, cantaron. Él era el Mesías de Israel. Cumplió todo de una manera asombrosa. No vino como rígido, religioso. No vino protestando. No, vino como ese varón radiante, en vestiduras sencillas, humilde, y llenó de alegría a la Jerusalén. La conmovió por completo. Pasó por el templo cuando ya avanzaba la tarde y regresó a Betania para descansar, para dormir en Betania. El segundo día viene y lo que hace es echar a los mercaderes del templo, como les decía recién. Fue algo maravilloso, fue algo justo, necesario. Claro que sí, porque la mafia de Anás y Caifás era muy grande. Era abuso de autoridad religiosa sobre la gente, era terrible porque la gente en general eran pobres, los de la Galilea eran campesinos, eran pescadores, y ellos exigían el cambio del dinero a sus valores, y ellos exigían pagar los animales, pagar los sacrificios, los animalitos para el sacrificio al valor que ellos ponían. Porque ellos determinaban cuáles animales eran kosher, eran limpios, y esos tenían que pagar. Abusivo y terrible era ese negocio, y ellos se habían enriquecido a costa del pueblo. De esa manera era injusto, les pateó todo, y ese día resolvieron matarlo. Era una señal mesiánica. Lea el último versículo del profeta Zacarías. Bueno, le ayudo, lo ponemos acá. Cuando el Mesías reine, no habrá más mercader en la casa de Jehová. ¿Sabe una cosa? Creo que cuando Zacarías escribió esto no había mercaderes, o sea que profetizó que los habría, y profetizó que cuando viniese el Mesías los desparramaría a todos y los echaría, y cuando él regrese a reinar no habrá más mercader en la casa de Jehová. Era una señal profética más. Se cumplió, él la cumplió, a causa de su justicia y el celo que tenía por la casa del Padre, el templo, y a causa de este versículo. ¿Se da cuenta? Bueno, ahí enseguida vinieron las autoridades del templo a preguntarle con qué autoridad hacía estas cosas. Él se sentó a enseñar. Yo les dije, mayormente el tercer día y el cuarto día se presentó como el Mesías maestro. Enseñó, se sentó con la gente, se rodeó de, la gente lo rodeaba, lo escuchaba de tan buena gana, cómo enseñó el Señor, cómo enseñaba, como ninguno, extraordinario maestro. Bueno, y entre la gente poco a poco se fueron infiltrando allí algunos de las autoridades de allí, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y vinieron así y entraron entre la gente para confrontarlo. Ahí lo podemos leer, lo voy poniendo aquí al mismo tiempo para que ustedes lo lean. Allí dice Mateo 21:23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Usted tiene que pensar esto, él no había estudiado en la cátedra allí en el templo, él no era rabino, de nadie había aprendido. Recuerda usted, ¿no?, que él vino diciendo que traía las palabras del Padre. Enseñando en los patios del templo ahora está. Las multitudes, si fuese que 2, 3, 4, 5 lo estuviesen escuchando, pasaría totalmente inadvertido porque los patios eran enormes y además había enorme cantidad de gente por causa de la fiesta que se acercaba. Pero al Señor lo escuchaban, lo rodeaban centenares y hasta miles. Bueno, llegaron estos y le preguntaron dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Claro, cada enseñador, cada rabino tenía que tener una autoridad, un respaldo. Tenía que tener una encomendación, un respaldo, un grupo de rabinos, autoridades del templo que le hayan dado la autoridad para hacerlo. ¿Se da cuenta? Hasta el día de hoy, los judíos mencionan rabinos
respaldo, el gran maestro fulano de tal, el gran maestro fulano de tal. Cuando dicen algo, cuando enseñan algo, mencionan el referente, el rabino. El Señor hablaba y dijo haber traído palabra del Padre, y Él mismo enseñaba. Entonces Él les dice, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la responden, yo también les voy a responder, dice el Señor. ¿Saben? Aceptan lo que Él dice porque era la costumbre rabínica. Entonces el Señor les dice, ¿el bautismo de Juan era de Dios o ocurrencia de los hombres? Los del templo conocían a Juan. Juan hubiese sido sacerdote porque él era hijo de sacerdote. Pero Juan no se involucró con la mafia del templo. Dios lo llamó y fue predicador allá abajo en la zona de Jericó y Betábara, en el Jordán. Fue llamado directo de Dios, fue el enviado de Dios. Él hizo el llamado al pueblo al arrepentimiento para encontrar al Mesías. Usted sabe de eso, ¿no? Ahora bien, estos hombres dijeron, si le decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no lo escuchamos. Si decimos que es de hombre, la gente se va a poner en contra. Fueron y le dijeron, no sabemos. O sea, mintieron delante de todos y todos sabían que ellos mentían. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, yo tampoco. Las palabras son tan geniales, porque ellos dijeron, no sabemos. Era mentira. Entonces el Señor les dice, yo tampoco, así como ustedes no quisieron decírmelo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. E inmediatamente el Señor les va a narrar 3 parábolas. Y uno puede decir, pero ¿cómo no se fue esta gente? Sí, se sentía fastidiado e incómodo, porque la gente lo rodeó. Y yo creo que más la gente se acercó, y cientos y no sé si miles, los apretujaron un poco, ya no pudieron irse. ¿Se da cuenta? Entonces él aprovecha la situación y les narra 3 parábolas, a ellos, a los discípulos que tenía al lado y a toda la gente, 3 parábolas magistrales. Yo voy a poner las citas bíblicas aquí. Avanzando Mateo 21, terminando Mateo 21, 3 parábolas. Y ingresando en Mateo 22. La primera parábola, usted lo tiene aquí, Mateo 21. En la primera parábola, él fue magistral, haciéndoles entender que ellos habían rechazado la voluntad del Padre, rechazando o habiendo rechazado al enviado del Padre, Juan el Bautizador. Juan el Bautista. Tremenda parábola, tremenda parábola. Dice, Juan llamó al arrepentimiento, le creyeron las prostitutas y los publicanos, y ustedes no quisieron creerle, rechazaron al Padre. En la segunda parábola, les hace toda una parábola de que un padre de familia tenía una gran viña, envió sus operarios, sus obreros para trabajar, luego envió a un enviado para cobrar sus ganancias. A unos los apedrearon, a otros los mataron. Después dice, envió su hijo. ¿Tendrán respeto por él?, pensaba el padre. Y lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué tiene que hacer el padre de la viña?, les dijo a ellos. Y ellos dijeron, bueno, tiene que darle la viña a otro que procuren un buen trabajo. Exacto. Dice, esto sucede con ustedes. Ustedes están rechazando al hijo del dueño de la viña. Ustedes... Otro aspecto, ustedes están adueñándose de la viña de Dios. El culto en el templo, ustedes están teniendo riquezas deshonestas, adueñándose de la viña de Dios, de la obra de Dios. ¿No han leído la ley? Dice, ¿no han leído la palabra? La piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la piedra principal. Ustedes están haciendo eso. Segunda parábola, la parábola del rechazo de Dios el Hijo, el Mesías. Y entrando en Mateo 22, aquí tiene las citas, él va a hablar otra parábola más. Y esta parábola va a ser genial también y va a ser profética. Va a mirar hacia el futuro. Porque dice que padre de familia hace un gran banquete y va a invitar gente. Envía a sus siervos a invitar gente. 1 vez, 2 veces, 3 veces va a invitar gente al banquete. Y muchos van a ser indiferentes. Y este es... que Dios envía a sus siervos, llenos del Espíritu Santo,
a venir a los judíos al banquete y muchos fueron indiferentes. Incluso rechazaron sus siervos y dice en la parábola, el padre de familia se enojó y les quemó la ciudad. Eso era profético de que los judíos iban a rechazar a los siervos del Señor llenos del Espíritu. Esto sucedería en el libro de los Hechos, ¿Se da cuenta? Estaban rechazando, o estarían rechazando el Espíritu de Dios. Mire, entonces Dios les destruiría su ciudad. Sí, proféticamente les estaba diciendo que Dios iba a destruir Jerusalén y habrá una nueva oportunidad, una nueva vez, una nueva invitación para los judíos a venir a las bodas. ¿Qué le parece? Luego vinieron a preguntarle. Más bien vinieron a hacerle preguntas tramposas delante de toda la gente, como para dejarlo sin respuesta, como para dejarlo diciendo algo inadecuado, como para dejarlo mal delante de la gente. Respondió con una sabiduría cada confrontación, cada pregunta, que los que quedaron mal fueron ellos. Magnífico Señor. Mire, capítulo 22, ahí, desde versículo 15, lo ponemos aquí, una vez que les dijo las tres parábolas, el rechazo del Padre, el rechazo del Hijo, el rechazo del Espíritu Santo, vinieron los herodianos. Y ahí dice que le enviaron sus discípulos. Versículo 17 dice, ¿es lícito dar tributo al César o no, gran maestro? Le hacen toda una respetuosa introducción, que era hipócrita en realidad. Dice, ¿tenemos que dar tributo al César o no? Es decir, pagarle impuestos al imperio romano que nos domina. Los judíos estaban bajo el imperio romano, estaban bajo las leyes romanas y estaban custodiados por soldados romanos, y en la esquina noroeste del templo había una gran fortaleza romana, la fortaleza La Antonia. Desde los balcones altos allá arriba, los romanos vigilaban los patios del templo de manera que no hubiese ningún tumulto, ni sublevación, ni nada, contra los romanos mayormente. Y aquí vienen los herodianos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, yo les dije que a cada uno le daba la respuesta según el perfil y la estructura del pensamiento. Los herodianos eran estos religiosos un poco que sociabilizaban y estaban un poco enredados en la política, tratando de quedar bien con los negocios del templo, con la religión y con los romanos. Entonces, lo vienen a poner en un aprieto al Señor. ¿Es lícito, desde la ley de Moisés, dar tributo al César? El Señor resuelve esto de una manera magistral. Le dice, a ver, muéstrenme una moneda. Le muestran una moneda romana y Él les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Del César. Entonces Él les dice, mirándolos, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Magistral fue la respuesta, más breve imposible, más perfecta imposible, porque les hizo ver un montón de cosas. Primero, ¿hay que pagar los impuestos? ¿Estamos bajo la nación? Sí. Pero den lo que pertenece al César, y a Dios lo que es de Dios. La monedita llevaba la imagen del César, pertenece al César. Pero ustedes, políticos, sociales ahí, ustedes llevan la imagen de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice Génesis 1. Entonces, den al César la monedita del César, el impuesto, y a Dios tu vida, que lleva la imagen de Dios, dásela a Dios. ¡Qué sermón! ¡Qué discurso! ¡Qué impacto! Y qué breve. ¡Qué sabiduría y qué capacidad para comunicarla! Los dejó su palabra. Ellos quisieron dejarlo mal parado al Señor delante de la gente. Ellos quedaron mal parados y asombrados de su respuesta. Allí vienen otros. Allí vienen los saduceos. Mateo 21, del 23. Aquí lo vamos poniendo. Mateo 22, del 23 al 33. Aquí vienen los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Descendientes de Sadoc.
era una casta sacerdotal descendiente del sacerdote Sadoc. Oligarcas, poderosos, ricos, unos pocos eran. Le ponían tanta énfasis a la ley y al ritual y el hecho de que eran descendientes de Sadoc, los saduceos, le ponían tanto énfasis que menospreciaban el resto de las escrituras. Ellos le ponían énfasis a la Torá, pero menospreciaban, o en un segundo escalón lo ponían, a los profetas, los salmos, el resto de las escrituras. ¿Se da cuenta? Entonces ellos no creían en varias cosas y especialmente no creían en la resurrección. Entonces vienen para hacerle un planteo al Señor, basado en la Torá, en la ley, y le hacen toda una historieta. Ellos pensaron de que con esta historieta y este mandamiento lo iban a dejar sin palabras al Señor e iba a quedar demostrado de que no había resurrección de muertos. Resulta que la ley de Moisés decía, aquí lo ponemos, que un hombre se casaba con una mujer, si moría el hombre, la mujer no tenía que quedar desamparada, sino que su hermano, el siguiente hermano, tenía que tomar por esposa a esta mujer para no dejarla desamparada y para darle descendencia, el nombre, descendencia tribal y del nombre, la familia al hermano fallecido. Entonces le hicieron toda una historieta al Señor. Esto dice la ley, ¿sí? Es así, está bien. Pero ocurrió, dijeron ellos, que murió el segundo. Sucedió, dice que murió el segundo también. Y bueno, el tercero tomó la misma esposa y sucedió que murió también. 7 hermanos fue la situación. Mire, ahí lo dice Mateo 22, 26. Lo mismo sucedió hasta el 7º muchacho. Se murieron todos. Dice, entonces viene la gran pregunta, dice, en la resurrección, y la idea es si la hubiere, en la resurrección, ¿de quién será marido la mujer? Porque fue marido de los 7. Entonces, al dar ese planteo y establecer el mandamiento, quedaba demostrado de que no había resurrección, que era un imposible. El Señor los mira y les dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque les dice, ¿ignoran las Escrituras? Sí, ignoran las Escrituras. Primero, voluntariamente, menosprecian los profetas, los salmos, los escritos. Le dan tanta énfasis a la Torá. Pero aún dentro de la Torá, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, y aquí es el poder de Dios que intervendrá, en la resurrección no nos daremos en casamiento. Dios, y ahí viene el poder de Dios, intervendrá en nuestro organismo, seremos hombres glorificados, resucitados, y no nos daremos en casamiento, no tendremos relaciones matrimoniales. En esto seremos semejantes a los ángeles. ¿Se da cuenta? En esto, en ese punto, ¿estamos? Porque nosotros somos hombres y mujeres, seres humanos, y siempre lo vamos a hacer aún después de la resurrección. Bien, ignoráis el poder de Dios e ignoráis las Escrituras. Porque es en la ley que Dios dice, aquí ponemos el versículo, que Él es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios de ellos. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mire, allí tiene usted, dice, respecto a la resurrección de los muertos, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos viven, queda demostrada la resurrección, se quedaron sin palabras, porque, mire, léalo allí, versículo 33, la gente, 22:33, se admiraba de su doctrina. Magnífico fue. Bueno, sigo, porque allí vienen ahora los fariseos. Y viene un intérprete de la ley a hacerle una buena pregunta al Señor. Mire, por favor, Mateo 22, versículo 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó, pero le pregunta para tentarle. Tan mal no está la pregunta, pero para probarle delante de todos. A ver qué dice. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley?
El Señor no duda. Está allí en Deuteronomio 6, 4, 5, 6. Forma parte del gran Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor con toda tu fuerza, tu alma, tu corazón, tu mente. Ese es el primer mandamiento. No te vayas todavía. El segundo es semejante, muchacho. El segundo, que está tomado de Levítico, aquí lo ponemos. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. El segundo es semejante. De estos dos mandamientos le dice el Señor a este muchacho, intérprete de la ley, le dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas también. Porque al ser intérprete, al ser experto en la ley, también le daba énfasis a la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y también los profetas. No te olvides. Ahora es increíble, es magnífico lo que el Señor hace. Primero que le responde de manera exacta, de manera perfecta. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tus fuerzas y tu corazón. El segundo es semejante. Y está como diciéndole al muchacho, tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tené cuidado porque aquí hay muchos que me están haciendo preguntas tramposas, me cuestionan, se oponen y hay muchos que decidieron matarme. Tené cuidado de cumplir el primer gran mandamiento y el segundo también, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra lección le da, dice, de estos dos mandamientos, nunca lo olvides. Yo creo que nunca lo olvidó el muchacho. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los profetas. Entonces, antes de que se vayan los fariseos y el muchacho que le preguntó, él los para y les hace una pregunta. Es una pregunta, dice. Aquí lo ponemos. Mateo 22, 41 al 46. ¿Qué pensáis del Cristo? Dice. ¿De quién es hijo? Y aquí los acorrala el Señor. No creo que haya tenido mala intención, porque él no tenía mala intención, pero con una sabiduría extraordinaria y una capacidad para comunicar las verdades de la Escritura. Le dice, el Cristo, el Mesías, ¿de quién es hijo? Responden y responden bien. De David, sí, en la carne, en la genealogía, en la descendencia natural del ser humano, el Mesías es ser humano de la tribu de Judá, judío de la tribu de Judá, de la casa y descendencia, dinastía de David. ¿Es hijo de David? Sí. Y entonces les pregunta, pero ¿y entonces cómo David en el espíritu le llama mi Señor? Si es hijo de David, ¿por qué David le llama mi Señor? ¿Cómo puede ser que siendo hijo de David sea el Señor de David? Y el Señor le cita Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor, dijo Jehová, a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Escribió David eso, guiado por el Espíritu de Dios. Les estaba haciendo razonar. Ahí está Jehová y mi Adonai. Dos personas. Ahí está el Padre y el Hijo, el Mesías. El Mesías es Dios y es Dios también. Si me dejan expresarlo de esa manera, se los estaba haciendo entender. El Mesías es hijo de David, según la descendencia física y humana, pero además es el Adonai, el Señor de David, porque el Mesías es Dios en ser humano judío. Y es más, les deja dar a entender, el Mesías está aquí, entre ustedes, soy yo. Tremendo. Mire cómo termina esto. Dice Mateo 22, 46. Nadie le podía responder palabra, ni osó ya más alguno venirle con alguna pregunta, o con alguna pregunta tramposa, o algún planteo difícil. Entrando en Mateo 23, lo ponemos aquí. Entonces él va a tomar la palabra. Está toda la gente allí. Los rodearon multitudes. Están sus discípulos. Están estos fariseos que vinieron a preguntarle. Entonces comienza a hablarle a los suyos, a sus discípulos, y le dice, muchachos, en la cátedra de Moisés, acá en el templo, se sientan los escribas y fariseos.
Todo lo que ellos les digan, ustedes háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ahí empezó desde versículo 1 al 12 a hablarle a sus discípulos en presencia de los fariseos. Y les va a decir, ustedes no tienen que ser como ellos, que son hipócritas. Ustedes tienen que ser sinceros, transparentes, sencillos. Ustedes tienen un Padre, nuestro Dios en el cielo. Ustedes no le digan rabí a nadie. El rabí de ustedes es el Mesías. Tremendo fue. Cuando termina de hablarles estas palabras a sus discípulos en presencia de la gente y en presencia de los fariseos y escribas, gira para hablarles a ellos. Y mis queridos amigos, usemos la lupa. Mateo 23, desde versículo 13 hasta que termina el capítulo, versículo 39, tremendas palabras para los escribas, fariseos y Jerusalén. 8 veces les va a decir en un discurso muy fuerte, el más fuerte discurso. Obsérvelo, observe su integridad, su capacidad de decir las cosas, su santidad, su justicia, porque Él es el Sadik, el justo que ha llegado. 8 veces les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de ustedes, fariseos hipócritas, guías ciegos, hijos de víbora. Tremendo. Le digo, es un discurso similar al profeta Isaías, capítulo 5. Ese ay es de dolor, ay sin H. Ay de ustedes, el juicio vendrá sobre todos ustedes por todos estos pecados. Y específicamente lo dice, mire, lo ponemos aquí, Mateo capítulo 23 y versículo, Mateo 23, versículos 35 y 36. Mire por favor, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36, léalo bien, mi amigo. Dice, Mateo 23, 36, de cierto les digo, todo el juicio vendrá sobre esta generación. Sí, todo el juicio vendría sobre ellos. Esa generación que estaba rechazando al Señor Jesucristo, al Mesías de Israel. Entonces, yo creo que levanta sus ojos el Señor para mirar el templo y mirar a Jerusalén y va a decir, Jerusalén, Jerusalén. Ahora le va a hablar a Jerusalén. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a los pollitos y no quisiste? Y dice, he aquí que es dejada desierta tu casa. Lo voy a leer específicamente. Son palabras, aquí las ponemos, Mateo 23, desde 37 en adelante. Y dice versículo 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. El templo quedaba vacío, la casa de Dios, el templo, es dejada desierta porque no me veréis. Desierto quedaba porque Él se iba. Y dice, no me veréis hasta aquel día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese será el día cuando Él regrese al mismo lugar. ¿Se da cuenta? Pasaron 20 siglos. Es futuro todavía. Aquel será el día cuando Él regrese al mismo lugar. Pero volvamos aquí. Jerusalén, no le habla a los judíos presentes, les habla a Jerusalén, a los judíos en general. Jerusalén, tu casa es dejada desierta, y no me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene del nombre del Señor. Y se va, sale para irse, y los discípulos no sabían bien qué decir, momento difícil, momento tenso, les muestran las grandes piedras y ornamentos del templo, y él les dice, ven, no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no sea derribado. Cierran la boca los discípulos y junto a él salen por la puerta oriental, bajan el Cedrón, suben el Monte de los Olivos y se sientan allí. Les dije recién, su exposición pública fue magnífico. Mateo 21 a Mateo 23. Se fue con sus discípulos. Allá, Monte de los Olivos. Solitos allá, capítulo 24 y capítulo 25. Les va a explicar las señales del fin y cómo va a regresar y los juicios que hará cuando Él regrese.
¿tá? Desde allí ya va cayendo la tarde, bajan de allí, van caminando juntos y se van al aposento alto donde iban a tener su última cena. Esto de su tiempo personal y privado con sus discípulos lo vamos a ver en la lección próxima, porque vamos a ver allí sus perfecciones en privado, sus excelencias en privado. Ahora vamos a seguir viendo su exposición pública. Mateo 21 entró, hasta Mateo 23 inclusive, fueron los 4 días públicos ahí que él se va y sale y dice, no me veréis hasta el día que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, pero hay más exposición pública. Y la última parte de su exposición pública sería terrible, terrible. Él fue puesto bajo la mayor de las presiones. Él sería traicionado en Getsemaní, mal juzgado, vituperado, crucificado. ¿Me siguen? A ver si lo tengo por aquí. Bueno, Mateo 26 y Mateo 27. Termina la cena, vuelven hacia la ladera del Monte de los Olivos, vuelven a Getsemaní. Ahí ora fervientemente al Padre. Ya lo vamos a considerar más adelante. Ahora bien, continúa su exposición pública para comprobar que Él es perfecto, perfecto. Está orando allí y los esperó para entregarse. Sí, vamos a ver también más adelante su entrega voluntaria por nosotros, su entrega sacrificial. Los espera y ahí vienen con antorchas, con palos, con espadas, pensando en pelear para capturarlo. Él no se resiste. Él les dice quién es, Judas lo traiciona, lo apresan, lo llevan apresado, atado, no sé si atrás, las manos atrás o adelante. Desde entonces estuvo atado. Y él iba a comparecer. En primera instancia lo llevaron allá el sumo sacerdote Anás. Anás inmediatamente lo derivó a Caifás. Y Caifás, así lo vemos en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, Juan, lo juzga de una manera tan absurda, tan violenta, tan cruel y malvada. Porque buscan falsos testimonios, buscan falsos testigos. Patético el sumo sacerdote, no solo permitiendo, sino procurando falsos testimonios para acusarle, cuando el decálogo, los 10 mandamientos que Dios habló y quedaron escritos con el dedo de Dios, el decálogo, uno de los mandamientos decía, no darás falso testimonio contra tu hermano. Buscaron falsos testimonios para acusarle, no concordaban, era todo un payasesco. Al final él le pregunta, Caifás le pregunta cara a cara, ¿eres tú el hijo del bendito? Dínoslo. Al decir el hijo del bendito es porque los judíos no pronuncian el nombre de Dios, y al decir el hijo del bendito, es decir, el Mashiach, el Cristo anunciado en el Salmo 2, el que Dios tiene para poner por rey en Sión. ¿Eres tú? Y el Señor sí, le dice, tú lo dices y verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran gloria y poder para reinar. Así como Caifás cita el Salmo 2, el Señor cita Daniel 7, 13 y 14, la gloria del Hijo del Hombre cuando venga a reinar. Caifás rasga su vestidura y dice, esto es una blasfemia, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Oyeron la blasfemia? Y le acusaron y le declararon digno de muerte, reo de muerte por haber dicho eso, y era verdad. Y ahí comenzaron a bofetearle y a escupirle y a cubrirle el rostro y burlarse de él y pegarle con el rostro cubierto. Fue tremendo. Allí, esos hombres, porque allí estaba Caifás con los que gritaban, crucifícale, eran sus mafiosos, eran los acomodados a la mafia de Caifás. ¿Se da cuenta? Ellos decretaron la muerte del Señor Jesús. Estaba por amanecer, se lo llevaron al Sanedrín para que el Sanedrín firmara lo resuelto por Caifás. El Sanedrín tiene que haber habido una pequeña claridad sobre el Monte de los Olivos, allá atrás, amaneciendo, porque el Sanedrín operaba solamente de día, pero ahí estaba presionando Caifás, ahí estaba presionando Caifás. Y
El Sanedrín le hace la misma pregunta. El Señor dice, sí, yo soy el Mesías, y ahí firman que es culpable de muerte por blasfemia. Y enseguida está amaneciendo y se lo llevan a Poncio Pilato y lo presionan a Pilato y lo presionan para que lo crucifique. Y gritan los de la patota de Caifás. No vaya a pensar que estaba toda la ciudad de Jerusalén allí. La mayor parte de Jerusalén dormía. Estaba amaneciendo. Pero ahí estaban, y más convocados, relacionados a la corrupción de Caifás. Gritaban y gritaban, crucifícale. Pilato se dio cuenta de que Jesús era inocente y que lo estaban entregando por celos y por envidia. Trató de dejarlo en libertad. Bueno, dice, lo azoto y lo hago escarmentar, queda todo bien y lo dejo en libertad. No, crucifícale, crucifícale. Trajo, porque era la costumbre, mire qué costumbre, liberar un preso en el día de la fiesta. Trajo a uno bien famoso, Barrabás. Hijo del Padre significa, mire, y les dijo, ¿a quién quiere que libere? ¿A Barrabás, al Hijo del Padre, o a Jesús, el verdadero Hijo del Padre? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y ellos pidieron, no, danos a Barrabás, crucifícale a Jesús, crucifícale. Y lo presionaron y lo presionaron. Entonces, de manera muy inteligente, el sumo sacerdote y los importantes sacerdotes presionaron de tal manera a Poncio Pilato, que Poncio Pilato se fue obligado, en términos humanos, a crucificarlo. Vinieron y le dijeron, mira, él es rey de los judíos. Dijo ser rey de los judíos. Entonces, esto es una sublevación. Si este es rey de los judíos, hay sublevación aquí. Te la vas a tener que ver con el poder del César. Nosotros te vamos a denunciar. Eso está en el fondo de la situación. Pilato ya no sabe qué hacer, manda traer agua, se lava las manos de acuerdo a la ley de Moisés, un poco distorsionada, pero de acuerdo a la costumbre, y lo entrega para ser crucificado. Tremendo. ¿Sabe una cosa? El Señor tuvo actitudes, acciones y reacciones perfectas delante de toda esta gente y esta maldad. Autoridades. Fue perfecto en el Getsemaní, fue perfecto delante de Caifás, no se enojó, no maldijo, no se apresuró, no dijo nada inconveniente, no tuvo ningún... Los llevaron ante el Sanedrín fue perfecto, fue manso, tranquilo. Los llevaron ante Poncio Pilato, insistieron, gritaron que lo crucificaran. Habló el Señor con Poncio Pilato, en todo momento fue correcto, amable, correcto en actitudes, en acciones y en reacciones, aun cuando le pegaban de los puñetazos, y lo que viene sería peor. Pilato decreta, firma que lo crucifiquen y lo pone en manos de soldados romanos para que lo hagan. Los soldados romanos, no sé por qué, bien temprano en la mañana, se quisieron reír de él y exageraron todos los azotes y la burla que le hicieron. Se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, le pegaban con una caña en la cabeza. En todo el Señor fue perfecto, en actitudes, acciones y reacciones. Piénselo. Y después le quitaron la túnica, le cargaron la cruz y lo obligaron a llevarlo. Iba por Jerusalén con la cruz, saliendo hacia las afueras del muro, hacia las afueras de la puerta. Y ahí sí, el pueblo comenzó a involucrarse. Las mujeres le siguieron llorando. En un momento, él se da vuelta y consuela a las mujeres de Jerusalén. Orad, llorad por vuestros hijos, porque si en el árbol verde, que era él, acuérdese del Salmo 1, en el árbol verde hacen estas cosas, que no se hará aquí. Y les habló del juicio que caería sobre Jerusalén y sus hijos. Terrible. Y fue hasta la cruz. En el momento de llegar al lugar de la calavera, estaba allí en manos de soldados romanos y le crucificaron. Y a sus costados 2 ladrones. Le crucificaron como a las 9 de la mañana. ¿Se da cuenta? Estuvo crucificado hasta las 3 de la tarde que entregó su espíritu. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en Jerusalén. Y el Señor dialogó pocas palabras con los soldados,
con los ladrones crucificados a derecha e izquierda. En todo fue correcto. Ya cuando lo fueron trayendo y lo pusieron para crucificarlo y clavaron sus manos y sus pies, los soldados se fueron dando cuenta de que este no era un hombre común. No forcejeaba, no maldecía, no escupía, no. Fue tremendo, fue perfecto. Aún oró por los muchachos. Padre, perdona a estos muchachos romanos porque no saben lo que hacen. Claro que sí. Ellos estaban ahí con una orden y era el trabajo de ellos y estaban acostumbrados a eso, pero no sabían a quién estaban crucificando en esa mañana. El Señor ora por ellos. El Señor perdona al ladrón de la cruz que se arrepiente y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso. Después leemos que habló con Juan y habló con su mamá, María. En todo momento fue perfecto, mis amigos, en actitudes, en acciones, en reacciones, y hasta me juego en decir, aunque yo no lo vi, me juego en decir que fue correcto en lenguaje gestual y corporal. Fue perfecto. Perfecto en todo lo que dijo, en todo lo que respondió, en la forma en que lo hizo. Pasaron las horas, una densa oscuridad cayó sobre Jerusalén. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y llegado cerca de las 3 de la tarde, a la hora que Dios marcó, mes, día y hora, que Dios marcó a Moisés para sacrificar el cordero, todo estaba ya cumplido. Le acercaron vinagre en una esponja porque tenía sed. Todo ya cumplido. Entonces dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con una fuerza que solo él tuvo en ese momento, se partió el velo del templo. Hubo un terremoto, se partieron las rocas. El centurión, el comandante y los soldados romanos, ante el espectáculo de su muerte, dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Claro que sí. Examínelo. Fueron 5 días de exposición pública. Fueron 5 días de exposición pública, mis amigos. Aquellos fueron 5 días planeados y anunciados por Dios a Moisés. Éxodo 12, del 1 al 6. El cordero tenía que ser observado 5 días para constatar que fuese perfecto. 5 días para que fuese examinado y quedase comprobado que era cordero kosher, limpio, sano, cordero tamim, perfecto. Mi amigo, ¿se ha dado cuenta de la perfección de la palabra profética? Primera pregunta, ¿te diste cuenta de la perfección de la palabra profética? Se fueron cumpliendo tantos detalles que vamos a seguir estudiando en Cristología, se los aseguro. Pero te das cuenta de este detalle, del entrar el día 10, ser sacrificado el día 14, dar su espíritu, entregar su espíritu al momento que mataban el cordero en el templo. La palabra profética exacta. ¿Te has dado cuenta de esa perfección? ¿Y te has dado cuenta de las perfecciones de su persona? Yo hice un panorama, yo hice un comentario superficial, Mateo 21, 22, 23, Mateo 26, 27, y los textos paralelos a la situación en Marcos, en Lucas y en Juan. Examínalo. Tú lo puedes examinar mejor que yo, más detenidamente, lo puedes estudiar, puedes meditar cada momento, cada actitud, cada palabra, cada acción del Señor. Lo encontrarás tamim, perfecto en actitudes, acciones, reacciones. Lo vuelvo a decir, lo tengo aquí anotado, aún creo que fue perfecto en su lenguaje gestual y corporal. Mi amigo, no es un mito religioso. Es judío perfecto bajo la ley. La cumplió de manera exacta, aún bajo la mayor de las presiones. Cuando lo golpeaban, lo vituperaban, lo escupían, lo golpeaban, insultaban, aún en la cruz.
ignorantes que pasaban por ahí lo insultaban, o los mismos sacerdotes salieron afuera para seguir escarneciéndolo, sus respuestas fueron adecuadas siempre. Y en muchos momentos guardó silencio. ¿Para qué decir algo? Como cordero mudo fue llevado al matadero. Judío perfecto bajo la ley, perfecto ante los hombres, los ángeles y los demonios. Porque vamos a estudiar más adelante que él triunfó sobre ellos, sobre los demonios. Triunfó sobre ellos en la cruz. Perfecto ante los hombres, perfecto ante los ángeles y ante los demonios y perfecto ante Dios el Padre. ¿Has confiado en Él? Espero que después de esta horita lo conozcas más y mejor y confíes en Él. Él es perfecto, Él es confiable, confía en Él, expresa tu fe. Mira al cielo y dile, Dios, quiero creer en Él, es el Señor, quiero creer en Jesucristo. Es el Cordero que cargó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Quiero que sea mi Salvador. Expresa tu fe. Confiesa su nombre delante de los demás. El que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Confía en Él, expresa tu fe, ora a Dios, admírale, adórale, sírvele. Mira, no es en vano. No fue en vano aquella voz que tronó en las nubes del cielo, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace o en quien tengo complacencia. Él es perfecto, mi amigo. Cristo, su exposición pública de 5 días para constatar y comprobar que Él es el perfecto Cordero, Tamim, perfecto. ¿Quién sino Él? Perfecto Salvador, perfecto Señor. La historia continúa. Vamos a ver en la próxima lección, lección 42, sus excelencias en privado. Porque pasamos por alto, Mateo 24 y 25, su explicación profética en el Monte de los Olivos, y pasamos por alto unos capítulos en los Evangelios donde en privado con sus discípulos tiene la última cena y ora por ellos. En la próxima lección vamos a considerar sus excelencias en privado. Pero cerramos esta lección asombrados y admirados de su magnífica persona. Espero que lo conozcas mejor ahora. Espero que le tengas como Salvador, como Señor, le admires, le adores, le sirvas. Eres el gran Señor, el Mesías de Israel, el Cordero, el Señor, Tamim, perfecto Cordero, Cordero kosher, limpio y sano. ¿Qué te parece? Espero que le des en tu vida la preeminencia que Él solo merece. Amén. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Los espero en la próxima lección. Muchas gracias.